prohijado por la Compañía de Jesús, ¿no? Que es importantísima sí, que es en este criolla, proyecto. ¿no? Ajá, pequeño burgués, pues, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Y entonces cuando vienen las reformas borbónicas, otra vez expulsión de la Compañía de Jesús, y además lo más importante es que otra vez la centralización de las decisiones de la política económica, ¿sí? en el rey, ¿sí? Y en su representación, que era el virrey, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejó de llegar la nao de China, ¿no? Sí, o los barcos de Manila que llegaban a Acapulco, ¡pum!, se terminaron, ¿no? Claro, sí, en el consulado también dejaron de tener puestos los criollos, sí, fue un proceso. Así es, ¿no? Nada entraba por Veracruz, nada entraba a México si no era por Veracruz, y nada salía de México si no era por Veracruz. Entonces, ese es el proyecto centralista contra el que se rebelan los criollos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando viene la independencia? Cuando viene la independencia sucede algo bien curioso, ¿no? Se supone que viene a partir de, sabemos, ¿no? Este rollo de la soberanía, ¿sí? Que generó la discusión en el motín, que provocó el motín de la Ciudad de México de 1808. El problema de la soberanía se replantea después con la independencia. Hubo gente, por ejemplo, como Fray Servando Teresa de Mier, ¿sí? Que abiertamente dijo que no, que Santo Tomás había venido a América a evangelizar a los indios antes que vinieran los españoles. Y eso, bueno, sabemos que la justificación ideológica y ética de la conquista era precisamente la evangelización. Sí, y de esa manera él desplaza el papel ibérico dice, si ya vino Santo Tomás, ¿para qué lo necesitamos, no? Así es, entonces, pero esta estructura, entonces, se supone que cuando se releva el poder virreinal y cuando se decreta la independencia de las colonias, es cuando dicen, bueno, como América o como México antes de la conquista había sido un imperio, entonces lo que procede después de la conquista, pues, es que vuelva a seguir siendo un imperio como lo había sido antes, ¿no? De ahí la figura de Iturbide, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero señalar con esto es que este es el México que recibe Juárez en el siglo XIX, o sea, reafirmando el poder central a nivel político y a nivel económico. Es decir, y sin embargo, el proyecto liberal es un proyecto que es todo lo contrario. Sabemos entonces que el proyecto liberal, ¿sí?, tiene que ver con economías agrícolas, básicamente agrícolas, ¿sí?, que producen, ¿sí?, para el autoconsumo, y los excedentes se van para la reactivación de un mercado interno. Fuera barreras arancelarias, ¿sí?, o sea, impuestos a las importaciones y exportaciones son muy bajos, precisamente para incentivar el comercio entre las diferentes ciudades. En cambio, el proyecto centralista sabemos que es economías básicamente industriales, ¿sí?, muy influidas, ¿sí?, por las economías de los países europeos, básicamente, ¿no?, con altísima producción industrial primero, porque pues sabemos que la producción agrícola en esa época, en países como Holanda, o como Inglaterra, o como Alemania, ¿sí?, era realmente muy pobre en comparación con toda la riqueza agrícola en cuanto a climas y tipos de suelo, y en cuanto a producción de materias primas. Entonces, lo que hacen en Europa, pues, es precisamente dedicarse al comercio, ¿no? Ahí está la Compañía de las Indias Orientales, y esto provoca, ¿sí?, altísimas barreras arancelarias. ¿Para qué? Para que dejen de importar manufacturas y empiecen a activar una industria nacional al interior. Entonces, el problema con el que se enfrenta ya durante la guerra del 47, sabemos, bueno,
que tiene como antecedente la anexión de Texas, ¿no? La guerra de Texas es como más la doctrina del destino manifiesto, y después la doctrina Monroe son como las maneras en las que Estados Unidos empieza a crecer como país. Nada más que en los años posteriores a los tratados de Guadalupe Hidalgo, el debate en el Congreso de los Estados Unidos era el de estados esclavistas, ¿sí?, que eran los del sur, con economías agrícolas, contra el proyecto centralista industrial, que era el de los países del norte, ¿no? De ahí que en la medida en que empezaran a incorporar cada vez más estados sureños, esclavistas, agrícolas, ¿sí? Sí, la balanza se... Claro, los votos en el Congreso, sí, la correlación de fuerzas al interior del Congreso de Estados Unidos se iba a equilibrar, pues, ¿no? Y esa es ahí como una de las causas de fondo de la guerra del 47 y de los tratados de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Porque todos los territorios, ¿sí?, que pasaron a ser parte de Estados Unidos, pues eran agrícolas y eran esclavistas, ¿no? A excepción por ahí de esta parte de las Californias, ¿no? Pero por ejemplo, Arkansas, Arizona, Nuevo México, la misma Texas, Luisiana inclusive, economías agrícolas, ¿no? Con estados esclavistas, y ese era el proyecto, ese era el proyecto liberal de Juárez. El problema es, ¿qué hacer con un país que tiene una estructura centralista, ¿sí?, ante un proyecto económico federalista? Y de eso hablaremos en un momento. ¿Sí? Entonces hacemos una pausa y regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564 8373 5564 8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, ya estamos aquí de regreso en Tepantlato en vivo. Estamos charlando con el licenciado Rafael Luna, con quien estamos hablando acerca de las contradicciones de la política de Juárez. Nuevamente quiero recordarles los teléfonos 5674-3860 y 5538-0617, también el correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. Y entonces, ahora sí. Bueno, entonces, el país que hay que partirlo en dos, de alguna manera, pero antes me gustaría hacer un apunte historiográfico. Las dos biografías más importantes, o las primeras biografías importantes de Juárez, ¿sí?, una que se llamó Juárez, su vida y su tiempo, de Justo Sierra, y el otro se llama, aquí tengo el nombre, El verdadero Juárez, de Francisco Bulnes, ¿no? Son las primeras y son visiones totalmente antitéticas, ¿no? Y lo más curioso es que son antitéticas por la misma razón, exactamente por la misma razón. Es decir, el porfiriato se declara como un continuador, ¿sí?, de la política de Juárez. Y entonces, cuando tenemos a un porfirista como Justo Sierra, sí. Entonces dice, pues qué bonito, que bien es don Porfirio, ¿no?, que es un continuador, ¿no?, de la tradición juarista.
Y entonces Francisco Bulnes, ¿sí?, ataca a Juárez porque precisamente don Porfirio se declara un continuador de la política juarista, ¿no? Y ahí comienza, por ejemplo, en el libro de Bulnes, esta parte de los tratados de